Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Ureña Dayana y el día de hoy les voy a explicar el tema sobre el cerebro. Para comenzar, les voy a explicar un poquito lo que es el cerebro o qué es el tema en sí. El cerebro forma parte de lo que es el sistema nervioso y en los humanos tiene dos funciones. La primera es controlar y coordinar a los órganos del cuerpo, que le permite mantener un organismo saludable. Mientras que afecta esto la segunda función, que es reaccionar en forma armónica con el medio ambiente. Las áreas internas del cerebro controlan lo que es el funcionamiento de los músculos, las emociones, que también controlan el pensamiento, controlan lo que es la lectura, el aprendizaje, también controlan lo que son los movimientos de la persona, correr, saltar, caminar y hacer distintas actividades. Como pueden ver, acá tenemos lo que se podría decir que es la parte externa del cuerpo. Que tenemos acá el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital y tenemos el lóbulo temporal. En la parte de acá tenemos lo que es el puente troncocefálico y tenemos acá el cerebelo. También tenemos lo que es en la parte de acá el bulbo raquídeo. En otra podemos observar la parte interna de lo que es el cerebro. Tenemos lo que es el cuello calloso, el cuerpo calloso, la corteza cerebral. Tenemos también lo que es el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo. Acá podemos ver la glándula pituitaria y en la parte de acá, que vendría a ser todo el tronco encefálico, tenemos lo que es la médula, el puente de Valorio y el mesencéfalo. En la parte de acá tenemos lo que es el cerebelo, como ya lo vimos en la parte exterior del cerebro, y también tenemos lo que es la médula espinal. Eso sería todo. Gracias. Profesor Juan Esteban Rojas, buenas tardes. Soy su alumna Liceo Soraya Pingawa. El día de hoy me toca presentar sobre el tema anatomía y fisiología del cerebro. El tema es amplio y tratar de reducirlo para que me puedan entender. Decimos que nuestro cerebro, como parte del sistema nervioso, permite la individualidad del ser humano, sus características cognitivas, intelectuales y la capacidad de socializarnos con los demás individuos. Algo breve, decimos que el cerebro pertenece al sistema nervioso central y el sistema nervioso central tiene dos partes, que es el encéfalo y la médula espinal. Y aparte el encéfalo se divide en el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico también tiene su división, que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. La protuberancia también es conocido como el puente de Valorio. ¿Ya? Y también decimos que el cerebro se divide en dos hemisferios, que tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y dentro de esos hemisferios se encuentra en la parte interna el cuerpo calloso, que es la parte central de los hemisferios. ¿Ya? Y esta fisura es conocida como la fisura longitudinal, que va a dividir el cerebro en dos mitades, ¿no? Por esa fisura. Y ahí vamos a encontrar la corteza cerebral, que está constituida por una sustancia gris, que es la parte interna. Y decimos también que el cerebro se divide en lóbulos, que tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal. En el lóbulo frontal, que es el más amplio, decimos que ahí se va a producir, ahí es la área motora. En el lóbulo temporal es la área auditiva, en el lóbulo occipital el área visual y en el lóbulo parietal está la área sensitiva. ¿Ya? Y dentro del cerebro tenemos dos fisuras conocidas, que es la fisura de Rolando, que es un surco central llamado también, como le decía, fisura de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal.
esa cisura de Rolando va a dividir el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Y acá tenemos otra cisura, que es la cisura de Silvio, que es un surco lateral que va a separar el lóbulo temporal. Y por último tenemos el surco parieto-occipital, que va a separar el lóbulo parietal con el occipital. Y acá tenemos también que el cerebro, tenemos acá una glándula, una hormona que es bien conocida, que es el hipotálamo, ¿no? Y dice que está situado, es parte del encéfalo, que está situado en la zona central del cerebro, ¿no? Que eso va a regular la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, los ciclos de sueño y la presión arterial, ¿no? Eso es lo que les puedo hablar de cerebro, ¿no? Porque los hemisferios, ya mi compañera lo va a ampliar el tema. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Melissa Sindabel Mendoza Castillo. El día de hoy nos ha tocado exponer los lóbulos cerebrales. Aquí tenemos en una imagen el dibujo de un cerebro, pero antes que todo vamos a hablar de los lóbulos. Los lóbulos son probablemente las regiones más fácilmente identificables. Se caracterizan por abarcar toda la estructura cerebral y recubren toda la zona del cráneo, recorriendo todas las regiones externas del cerebro. Los lóbulos se encuentran simétricamente organizados: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se va a ubicar en la zona frontal de la corteza. Se va a caracterizar por ser un lóbulo de mayor tamaño. Su estructura anatómica no se limita a la zona de la frente, se proyecta a regiones más superiores y profundas. Ocupa aproximadamente un tercio de la total de la zona de la corteza cerebral, y este lóbulo se va a separar por el lado superior con el lóbulo parietal mediante la cisura de Rolando y por la zona inferior mediante la cisura de Silvio con el lóbulo temporal. La función que cumple este lóbulo destaca, un papel importante en el procesamiento de funciones cognitivas elaboradas. Tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a estar situado en la zona parietal que recae sobre el hueso parietal, es decir, que se ubica en la parte medilaterales de la cabeza. Este lóbulo resalta por ser un poco más pequeño que el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, pero de mayor tamaño que el lóbulo occipital. Las funciones de este lóbulo es que consiste en procesar la información sensorial que llega de las diferentes regiones del organismo, también para las sensaciones como el tacto, la temperatura, el dolor o la presión. Cumple un papel importante en el reconocimiento de los números y el control de los movimientos. Tenemos el lóbulo temporal. Este es el segundo lóbulo más grande, o el segundo lóbulo de mayor tamaño de la corteza cerebral, que se localiza frente al lóbulo occipital y por su parte superior limita con el lóbulo parietal y por el anterior con el lóbulo frontal. Este lóbulo desempeña un papel importante en el desarrollo de las actividades visuales y complejas. Se va a relacionar con la audición, con el habla. Esta región es encargada de lo que es descifrar información. Tenemos el lóbulo occipital. Este lóbulo es uno de los 4 lóbulos principales, es el de menor tamaño, y este lóbulo se va a encontrar en la zona posterior del cráneo, cerca de lo que es la nuca. ¿Qué nos va a permitir? Es percibir información visual, proyectar información correspondiente hacia otras regiones cerebrales. Muchas gracias, profesor. Esto sería todo lo que es respecto a los lóbulos cerebrales. Buenos días, profesor. Mi nombre es Melissa Sindabel Mendoza Castillo y expondremos sobre las partes internas del cerebro
como la sustancia gris y sustancia blanca. Aquí tenemos una imagen de un cerebro con un corte frontal y estamos señalando lo que es la sustancia blanca y esto sería lo que es la sustancia gris, lo que está señalando mi dedito. La sustancia blanca. La sustancia blanca está constituida por fibras nerviosas mielinizadas junto con fibras no mielinizadas y células neurogliales. Este color blanco resulta de la abundancia de mielina de los axones. Se va a encontrar en un nivel profundo respecto a la corteza y rodea los ganglios basales. Tenemos lo que es la sustancia gris. Esta sustancia gris es la encargada de generar los impulsos nerviosos. Se forma por la confluencia de millones de cuerpos neuronales con sus dendritas terminales, axónicas y neurogliales. Se va a localizar en la corteza periférica del cerebro y el cerebelo y forma los ganglios basales mucho más profundos. Muchas gracias, profesor. Eso sería todo respecto a las sustancias gris y blanca. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Oreña Dayana y el día de hoy les voy a explicar las conclusiones de nuestra exposición, que es el cerebro. Llegamos a la conclusión que el cerebro es el encargado de integrar toda la información recibida por los órganos sensoriales y organismos. Una respuesta controla las funciones motoras, emocionales y todas las funciones cognitivas superiores, el razonamiento, la expresión, las emociones, la memoria, el poder actuar, el poder responder, el poder aplicar cualquier acción del cuerpo está encargado por el cerebro y el sistema nervioso. Tenemos que también tener en cuenta que de por sí el cerebro es un órgano delicado, ya que, como se los expliqué, es el que maneja, se podría decir, todo el organismo, es el que tiene el funcionamiento, el que manda las órdenes al cuerpo de qué movimiento hacer, de qué expresar. Así que siempre hay que tener cuidado con este órgano, porque cualquier golpe de esto puede causar una enfermedad, un tumor, y puede alterar algún órgano, puede alterar algún movimiento o afectar un órgano de nuestro cuerpo. Gracias.